Buen día. En esta sesión estamos trabajando aspectos relativos al módulo 2 de este curso y para dar continuidad a lo que estamos empezando a explorar sobre lo que es la participación ciudadana, vamos a reflexionar en estos dos conceptos, agencia ciudadana y sentido de eficacia política, en cuanto a la forma que cobran en la realidad o en prácticas concretas donde hay participación ciudadana. Como hemos mencionado, y ustedes pueden remitirse a una cápsula que se ha desarrollado en torno a estos conceptos, estos elementos que integran tanto a la agencia ciudadana y el sentido de eficacia política forman parte de lo que sería como un aspecto subjetivo de las personas que deciden participar en alguna situación que les resulta convocante. A nosotros nos interesa resaltar cómo juegan estos elementos de subjetividad, pero en lo que concierne a lo que es una participación democrática. La participación democrática en este sentido es como el eje hacia el cual tendríamos que encaminar nuestros esfuerzos para poner atención sobre cómo examinar estos comportamientos o estas subjetividades y cómo encauzarlas también para justamente dar paso a prácticas de participación democrática. Como iremos viendo a lo largo, o hemos empezado a ver a lo largo de este módulo, hay diversas formas en que las colectividades tienen para participar de manera democrática en nuestros días, ¿no? Por ejemplo, está la participación comunitaria que convoca a las personas, independientemente del territorio en el que habitan, a involucrarse en asuntos que conciernen de manera específica a su comunidad. La participación, por otra parte, política y electoral es en sí misma una forma de participación democrática que está vigente en los estados modernos a través de la representatividad. Y la participación cívica y social, que es aquella que nos convoca a cumplir con nuestras responsabilidades y ejercer nuestros derechos ciudadanos en la vida en general. Entonces, esta participación democrática se expresa de maneras para las cuales se han abierto cauces. Algunas de ellas están por demás conocidas, pero nos interesa también saber por qué en algunos casos, pues, se ejercen con una fuerte afluencia de personas y en otros casos hay como ciertas resistencias a hacerse cargo de estos cauces que hay para la participación ciudadana, ¿no? Estas formas no son estáticas, se transforman de manera constante porque el mundo cambia, cambian los problemas y cambian también las herramientas de las que puede echar mano la ciudadanía para poder expresar su voz, ¿no? Por ejemplo, hace 50 años que no había redes sociodigitales, pues no existían como recursos para expresar una forma de participación ciudadana. Actualmente no nos cuesta trabajo saber o pensar, por ejemplo, cómo juegan un papel muy importante. Por ejemplo, lo que hemos visto en esta flotilla que fue a hacer una presencia simbólica ante lo que está ocurriendo en el territorio de Gaza. Creo que casi todo lo pudimos visualizar en el momento en que estaba ocurriendo, ¿no? Cosa que antes no podía, hace 50 años no podía hacerse con algún acontecimiento. Y esa fue una forma de participación ciudadana. Recuerden ustedes que actualmente por eso hay quienes hablan de que también estamos
en medio de procesos de formación de una ciudadanía global, cuando este tipo de problemas o situaciones afectan al conjunto de la humanidad. Y aunque no es en sus condiciones inmediatas, sí es por lo menos en la concepción que tenemos de nosotros mismos como personas que tenemos derecho y tenemos una dignidad, y que en streaming estamos viendo cómo esta puede ser violentada en otros contextos. Este es un ejemplo nada más para comentar cómo las formas de participación son dinámicas y varían a lo largo del tiempo de manera muy interesante. Entonces, es por eso que lo que demanda de parte nuestra cuando estamos interesados en que la población participe es establecer contacto con las formas habituales en que la gente decide involucrarse en asuntos que afectan a más de una persona, que puede ser una colonia, puede ser un municipio, puede ser el conjunto de una entidad o de un país, ¿no? Ahora bien, recordemos que la participación ciudadana demanda la voluntad de participar y que sea una voluntad libre para hacerlo, pero también requiere de que exista un contexto que avale dicha participación. Y este contexto muchas veces está en manos de las autoridades que facilitan o que promueven justamente que esta participación pueda ejercerse libre y de manera responsable, ¿no? Entonces es como una interacción que ayuda a generar como un campo para poder participar, ¿no? Y estos elementos pues nos permiten empezar a apreciar cómo en la participación se expresan diversos sentidos y motivaciones de la ciudadanía para hacerlo y para tener cierta injerencia en lo que son los asuntos de la vida pública. Quiero ponerles un ejemplo. Uno de ellos tiene que ver con el terremoto que tuvo lugar en 1985, ya hace bastante buen tiempo. De este terremoto surgieron cosas muy interesantes en este plano de lo que es la participación ciudadana. Por ejemplo, el movimiento de costureras 19 de septiembre. Este movimiento, pues como ustedes saben, dio lugar a que se derrumbaran muchos edificios y entre ellos talleres, muchos de los cuales operaban de forma clandestina en la Ciudad de México. Y pues el terremoto lo que hizo fue visibilizar que había condiciones tanto de clandestinidad, pero que en términos de los derechos de estas trabajadoras eran condiciones muy precarias, ¿no? En cuanto a su jornada laboral, en cuanto al disfrute de prestaciones y sobre todo la manera en que en un momento dado se quiso minimizar la tragedia que representaba el que una trabajadora hubiera quedado ahí encerrada, aplastada por la maquinaria, los materiales, los rollos grandes de telas, ¿no? Sin embargo, empezaron a visibilizarse situaciones que demandaban una regulación y sobre todo una reglamentación en torno a los derechos laborales de estas trabajadoras. Y esto dio pauta a que se generara un sindicato, a que se generara un instituto de capacitación textil, es decir, una serie de iniciativas que a partir de este acontecimiento que fue el temblor dio lugar a la visibilización de demandas de leyes que respaldaran derechos, y en este caso de un sector vulnerable como era el de las costureras, ¿no? Este movimiento de alguna manera dio pauta a enfocar o que la ciudadanía pusiera los focos en un sector vulnerable de la población para el cual era necesario construir leyes, ¿no? En este caso alrededor de la seguridad social, de las condiciones laborales. Este movimiento de alguna manera también mostró cómo
desde las problemáticas que pudieron representar para sus familias, para las compañeras sobrevivientes, las compañeras costureras que sobrevivieron, se fueron empoderando, ¿no? Y esto también convoca a la ciudadanía a tomar parte, es una motivación muy fuerte, y para que, como parte de ese empoderamiento, crear mecanismos para expresar demandas y articularse con otras organizaciones que se encuentran también luchando por derechos afines, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos, pero como respuesta, como resultado de este terremoto, también se desató otra serie de formas de participación ciudadana, y estas estuvieron vinculadas con los movimientos de vecinos que resultaron damnificados por el temblor. Aquí, bueno, podemos recordar que surgieron un conjunto muy variado de organizaciones de diversos barrios, de diversas zonas de la ciudad. También las fotografías que se difundían por la prensa escrita, que era mayormente la que existía, estas fotos nos revelaban aspectos de la solidaridad ciudadana, ¿no? También, que fue muy notable. Y no solo en la Ciudad de México, también a nivel de otras entidades e incluso de países, ¿no? Nuevamente aquí se empezaron a visibilizar situaciones, por ejemplo, donde la autoridad de gobierno en ese momento se juzgó que no tuvo una respuesta oportuna ante la magnitud de la tragedia, y por otra parte se fueron identificando problemáticas relacionadas con la corrupción en lo que concierne a licencias de construcción, al uso de materiales, porque muchos edificios también fueron dañados, muchos edificios públicos, y el uso de materiales y los recursos públicos invertidos en ellos, pues empezaron a mostrar cómo afloraban diversos problemas relacionados con la construcción. Aquí nuevamente vemos cómo se empiezan a visibilizar una serie de problemáticas, ¿no? Que tienen que ver con esto que es común a lo que comenté de las costureras. Y aquí como que la fuerza del actuar ciudadano tuvo que ver también con involucrarse en cómo reconstruir esto que había sido la pérdida de muchas personas en los programas de vivienda que se empezaron a generar. Es decir, los propios ciudadanos empezaron a empoderarse, a ejercer su voz, a dar opinión, a hacer acto de presencia para ser tomados en cuenta en políticas de vivienda, lo cual es otro ejemplo muy significativo de cómo un mismo fenómeno natural pues da lugar a formas de organización ciudadana que contribuyen a generar, en este caso, una vivienda digna, a que no se especulara con los lotes que quedaron muchas veces vacíos después de que una edificación se cayera, y que realmente hubiera un trato digno a las personas que habían perdido todas sus pertenencias y a sus seres queridos en muchos casos, ¿no? Por otro lado, pues también se empezaron a generar observaciones sobre el aspecto de la corrupción y la necesidad de contar con políticas justas que volvieran a hacer creíble el papel que tienen diversas instituciones públicas, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo la ciudadanía se organiza, en este caso ante problemas que nadie esperaba, ¿no? En otros casos, los problemas se van generando año tras año o durante décadas en un lugar, en una región, y la ciudadanía por alguna situación empieza a organizarse y va generando redes de comunicación, redes de trabajo, redes de apoyo, que son formas de participación ciudadana y que
muchas veces afloran en unos lugares, en otros no, también porque hay cercanía con las autoridades municipales, por ejemplo, que juegan un papel importante porque estas formas de participación ciudadana tienen que ver con las autoridades locales también del lugar, donde tienen lugar, donde ocurren los fenómenos, donde hay conflictos o donde los habitantes de un lugar se percatan de necesidades, de intereses que no están siendo atendidos y escuchados por las autoridades, ¿no? Quisiera compartir otro ejemplo también relacionado con la importancia y las motivaciones que llevan a la ciudadanía a participar. Ustedes recordarán el caso de Olimpia Coral Melo, una mujer joven que vivió una situación de humillación, de estigmatización, debido a que su expareja difundió un video con contenidos de su intimidad y sin consentimiento de ella. Y cuando empezó a sufrir todo este tipo de señalamientos, ella acudió a las autoridades a denunciarlo, pero no es que no hubiera autoridades, sino que no existían sanciones al acto que había cometido esta pareja de Olimpia. No estaba tipificado como un delito. Esto ocurrió en 2013. Entonces, Olimpia, junto con otras agrupaciones de apoyo a las mujeres, empezó a trabajar, a difundir este problema y empezaron a sumarse otras voces que habían pasado por este tipo de problemáticas. Posteriormente se empezó a hacer como más receptivo, ¿no? De que había situaciones en algunos casos muy crueles, ¿no? De que había violaciones tumultuarias incluso y que eran videograbadas. Y esto empezó a desatar la conciencia de la ciudadanía de que era un problema más generalizado y no solo un caso específico de esta mujer joven, ¿no? De este modo, en 2018, Olimpia, con el apoyo de abogadas, de activistas, tuvo la posibilidad de presentar ante el Congreso del Estado de Puebla ya un paquete de iniciativas en lo que se empezó a insertar con el nombre de violencia digital, ¿no? Que es una forma de violencia hacia las mujeres. Y todos estos esfuerzos conjuntos dieron lugar a lo que se llamó la Ley Olimpia, que fue aprobada en abril de 2021, pero como podrán ver, en este caso es una acción ciudadana que va congregando voces de mujeres, por supuesto, pero también había voces de varones solidarios, ¿no? Y abogados y especialistas, y que dan lugar a que haya un cambio en las leyes, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo se dio lugar a una lucha feminista en el sentido de abogar por los derechos de las personas al respeto a su intimidad, ya que este tipo de videos, fotografías, sean observados de otra manera, ¿no? Que sean vistos como parte de algo que puede ser un delito latente que puede estallar, pero que esto contribuyera a desalentar estas conductas que eran muy frecuentes de los varones cuando querían molestar a la pareja o a las exparejas o bien cometer actos de extorsión, ¿no? Entonces, lo que se logró con esto fue visibilizar una forma de violencia para la cual no existía ni el nombre, ni tampoco existían las normas que las sancionaban, y tratar de contrarrestarlas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo la agencia ciudadana y el sentido de eficacia política
entran en juego, pero es algo que las personas van poniendo a prueba sobre la marcha. Y en muchos casos, para hacerlo, sí se requiere de apoyos institucionales o de otras organizaciones, pero en el corazón de esta participación ciudadana está el interés de las personas, de las colectividades, de la lucha por sus derechos, por encontrar condiciones de vida digna y de que exista una evidencia de que la ciudadanía, a través de su participación, puede influir en las decisiones de quienes toman decisiones por todos nosotros, porque son nuestros representantes, y que afectan la vida pública. Aun cuando sean situaciones que muchas veces parecen tener que ver con una situación muy privada, en la medida en que se visualizan como problemas comunes, son situaciones que dan lugar a una participación democrática y a una participación que se va construyendo a lo largo del tiempo. Bueno, estos temas de las motivaciones, las repercusiones que hay de las mismas, los seguiremos trabajando en la sesión correspondiente a este módulo, y también pueden volver ustedes a ver o a conocer la cápsula que habla de estos dos conceptos que he mencionado para poder seguir trabajando sobre este aspecto de la participación ciudadana.